Ahora sí, vamos a continuar. Una disculpa por la demora y los errores técnicos. Vamos a continuar con el tema de la entrega del sermón. Una vez que ya tenemos el sermón terminado, el sermón listo, y ya nos dieron el lugar, ya estamos en el púlpito a punto de predicar, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta para, pues, entregar el sermón lo mejor posible? A este momento de predicación se le conoce en homilética como la entrega del sermón. Les voy a mencionar algunos de los hábitos, los buenos hábitos que como oradores, como predicadores deberíamos de cultivar. Algunos de ellos pues tienen que ver con la salud en general, eh, y son muy intuitivos, pero otros no tanto. Por ejemplo, dormir bien. Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos muy bien descansados para la hora de la predicación. Parece, a lo mejor pensamos que no es tan importante, pero créanme que sí es muy, muy importante estar muy bien descansados. Comer sanamente, hermanos. Comer sanamente y dormir bien y hacer ejercicio, que son las cosas básicas que nos puede decir cualquier doctor que hay que hacer para mantener un estado saludable, nos van a ayudar a que en el momento de la predicación nosotros podamos explotar al máximo toda nuestra fuente de energía. Porque nosotros, al estar ahí, nosotros transmitimos energía. Nosotros, ya sea que depende de nuestro estado de ánimo, de nuestra energía que nosotros tengamos y transmitamos, va a ser el estado de ánimo y el estado energético de las personas que nos van a escuchar. Si nosotros nos subimos después de comer un asado de puerco y nos subimos y nos da el mal del jabalí, que es como el mal del puerco, pero más salvaje. Entonces, y estamos somnolientos y no dormimos bien y no tenemos condición física, hermanos, vamos a predicar con mucha pereza, lento, pausado. Eh, por favor, ahí, amarran al perro. Este, ayúdenme con eso. Bueno, ¿dónde? No te entendí, hermano, no te entendí. Disculpen. Este, Muy bien, continuamos. Es necesario estar en un estado energético óptimo a la hora de predicar. Y dormir bien no ayuda nada. Comer mal, comer muy pesado tampoco ayuda nada. Y nunca hacer ejercicio tampoco ayuda. Eh, Esta es una recomendación mía, hermanos. No ayunen el mismo día de la predicación. Está muy bien que quieran consagrarse, que quieran que caiga fuego del cielo, que quieran que las almas se arrepientan, que quieran que la gente sea bautizada, que haya milagros, que haya sanidades y que decidan meterse a un ayuno. Perfecto, Dios los bendiga y los respalde, pero ayunen un día antes, ayunen varios días antes. Es más, el ayuno puede ser de 3 días, puede ser de una semana, pero que no coincida el ayuno con el día en el que van a entregar en el sermón. El sermón, ¿por qué, hermanos? Porque el ayuno es un ejercicio espiritual que fortalece el espíritu mucho. O sea, uno mengua la carne. Cada uno de nosotros ha estado en muchos estudios sobre el ayuno y sabemos que es una herramienta espiritual realmente efectiva. Y nuestro espíritu se fortalece y nuestro cuerpo se debilita. Uno se baja de peso si el ayuno fue de más de 2, 3 días. Uno baja de peso, uno suda mucho, exuda toda la contaminación que uno tiene en el cuerpo. Uno está débil por no comer, eh, y
esto obviamente, este estado físico debilitado, pues nos va a perjudicar a nosotros, hermanos, a nosotros como predicadores, no a la congregación. La congregación muy seguramente va a recibir palabra, va a recibir respaldo de Dios, va a salir bendecida, pero nosotros como predicadores vamos a ser drenados de toda fuerza, de toda energía, de toda fortaleza. Y es por ahí leí un artículo hace mucho tiempo, pero aún lo recuerdo, que el periodo post predicación es un periodo en el que el ministro, el predicador, está mucho más expuesto a tentaciones y ataques del enemigo, porque el estado físico y espiritual está sumamente desgastado, uno está cansado, uno está agotado. Puedo decir, hermanos, que, por ejemplo, no sé cuántos hayan subido el Cerro de la Silla, a mí me encanta el senderismo y escalar y esas cosas, pero subir el cerro es una actividad sumamente cansada. O sea, uno termina cansado físicamente, al día siguiente adolorido. Pero estamos hablando físicamente. A ver, es muy diferente a los que tienen un trabajo de oficina, un trabajo en un despacho, un trabajo de ingeniería, un trabajo con responsabilidad, que uno tiene estrés, uno tiene preocupaciones, uno tiene que atender clientes, atender proveedores, mandar facturas, que salga el pago, que no salga el pago, que pagarle a los trabajadores. Y uno, un trabajo con responsabilidad es muy desgastante también, al igual que un trabajo físico como un albañil, que se la pasa todo el día en el sol, todo el día cargando blocks, todo el día mezclando mezcla, todo el día haciendo trabajos muy pesados. Los dos trabajos son trabajos muy desgastantes, pero desgastantes en diferentes niveles. Por ejemplo, el albañil, terminando su jornada de trabajo, no se va a ir al gym a hacer pesas. Todo el día estuvo cargando peso, no va a ir a cargar pesas. Este, y, y el que estuvo trabajando en la oficina, muy seguramente sí. El ir al gimnasio a lo mejor es como un desestrés, una tranquilidad mental, porque el desgaste que tuvo esa persona es un desgaste mental, un desgaste emocional. Es mucho desgaste, pero mental, pero emocional. Uno sale estresado, fastidiado, cansado, pero físicamente tiene fuerzas. Ahora, ¿por qué menciono estas dos cosas? Porque la predicación no es un desgaste físico, aunque también, eh, y también es un desgaste emocional, pero es un desgaste espiritual, hermanos. También uno hace un esfuerzo espiritual en el momento de la predicación. Entonces, uno termina sumamente cansado. Yo pienso, yo opino, yo soy de los que opinan que si al terminar una predicación no terminaste exhausto, quizás no predicaste. Uno tiene que dejarlo todo, hermanos, en el púlpito. Uno tiene que dejarlo todo, todo en el púlpito. Y es un desgaste físico, un desgaste emocional y un desgaste espiritual. Es muy difícil subirse a predicar físicamente cansado. Es muy difícil subirse a predicar emocionalmente mal. A mí me ha tocado predicar enfermo y no es bonito, no es agradable. Me ha tocado ir a predicar después de haber tenido un problema aquí familiar y es en un estado yo emocional desagradable. No, me siento triste, me siento cansado, me siento enojado, no estoy en el mood, en el estado de ánimo adecuado para predicar, pero me ha tocado predicar en esos estados y no es agradable, no es recomendable. Y, y también me ha tocado predicar después de haber predicado otras dos veces.
y uno está muy cansado, muy agotado. Tampoco es recomendable, pero entiendo que a veces las agendas así se configuran. Alguien va a algún lugar muy lejano al que no va a volver a ir en mucho tiempo y las iglesias locales pues acomodan ahí al predicador. Pero entiendo lo que es predicar en estados físicos, mentales y espirituales de desgaste. Y es en la medida de lo posible, hermanos, mientras puedan evitar esa clase de momentos, evítenlos. ¿Cómo pueden evitarlos? Durmiendo siempre a sus horas. Si no es todos los días, al menos en los días en los que les toca ministrar. Coman sanamente. No coman antes de la predicación, coman varias horas antes. Como nadar, hermanos. Luego les da un calambre ahí en el púlpito. No coman inmediatamente antes de subirse a predicar. Y no coman tan pesado, coman ligero. Procuren hacer ejercicio. Esto sí debería ser del diario. Y esta es una recomendación personal, hermanos. No ayunen el mismo día. Si van a ayunar, perfecto, ayunen. Pero mi recomendación es, y no necesariamente, si no consideran seguirla, no pasa nada. Yo conozco ministros presbíteros que ayunan precisamente el día que predican. O sea que a lo mejor ese es el día que ayunan. Entonces, no necesariamente pueden seguir este consejo, pero es algo que en mi experiencia me ha servido. Dedican suficientes horas a la oración, hermanos. Suficientes horas a la oración. Voy a preguntarles, ¿cuánto se tardan? Y me gustaría escucharlos a todos. ¿Cuánto se tardan aproximadamente en elaborar un sermón completo, listo para predicarse? Piensen, cuando digo cuánto se tardan sentados con la Biblia abierta estudiando. ¿Cuánto se tardan en prepararlo? Hermanos, por ahí vi que la hermana Selene abrió la boca, tenía el micrófono apagado. Hermana, los estoy viendo todos, por si creen que estoy viendo la presentación, no estoy viendo la presentación, les estoy viendo las caras. Alguien que quiera participar, como 5 días, dice Lisette Martínez. Una semana. Una semana, muy bien. Ahora, Hermano, bueno, ¿sí, hermana? yo por ejemplo, comúnmente cuando me han invitado a predicar en la iglesia son los miércoles y a veces me dicen el domingo para el miércoles. Entonces, o a veces de una semana a otra, de miércoles a miércoles. Y comúnmente me siento una media hora por día, a lo mejor para ir armando las ideas o los manos, pero estoy pensando todo el día en eso y luego ya me siento a ir armando, pero hasta el último día estoy haciendo modificaciones o cambiando algunas cosas. Pero yo creo que sí, una media hora. Muy válido, perfecto, hermana. Muchas gracias. ¿Qué dice Rufino? Sorry porque es pro. Muy bien, vamos a ser pro, hermano, también, todos hay que ser pro. Acuérdense, miren, hermanos, si algo quiero que se lleven de todo lo que hemos visto en esta clase, es lo que dije hace un momento. En el púlpito, dejen todo. Entreguen todo. Den el máximo estando en el púlpito. Entonces, esa es la idea de ser pro. Muy bien, por ahí muchos dijeron 5 días, una semana. Claro, una semana, pero... Es que, hermano, es que también ahí, hermano. ¿Sí? Es que también ahí tenemos que ver los tiempos reales. Ajá. Una semana, y en esa semana nada más agarré media hora, y los tiempos reales, ¿cuánto es? Yo le puedo decir, yo 2 días, pero son 2 días que estoy dedicado a eso. ¿Sí? Amén. Un día, pero estoy dedicado a eso nada más. Yo le puedo decir que me llevo de 1 a 2 días, hermano, pero tiempo real.
Amén, amén. Hermano Luis, ¿verdad? O me puede recordar su nombre, es que dice Andrés Ventura. Alejandro Zapata. Alejandro, ándele, déjeme le modifico el nombre. Rename, hermano Alejandro. Así es, muchos que dicen ahí 5 días, una semana, pues una semana, pero 1 hora, 2 horas diarios o 20 minutos al día y a lo largo de una semana pues ya terminando el sermón. La pregunta iba orientada a cuántas horas de estar sentados preparándolo le dedican. Así es como decía nuestra hermana Sori, hay veces que nos dicen en ese mismo instante, hay veces que nos dicen con poco tiempo, y uno tiene que preparar el sermón rápido, pero la idea de preguntarles esto, hermanos, es que muchas veces nos preguntamos, pues, cuánto tiempo nosotros le dedicamos intencionalmente al sermón, tiempo de estudio, pero por cada hora que nosotros le dediquemos al sermón de estudio o de prepararlo, tenemos que dedicarle también su equivalente en oración. O sea, tenemos que tener el hábito de nosotros orar e interceder por el mensaje que nosotros vamos a predicar. Claro, uno ora todos los días. Uno todos los días tiene su tiempo devocional. Uno todos los días cultiva su relación con Dios. Pero yo leí un libro que a mí me impactó demasiado. A los que les llegué a dar teología 4, por ahí se los puse de lectura, que es el avivamiento de la calle Azusa, eh, donde el predicador Franklin dice que él, cuando tenía una campaña, al día siguiente, la noche anterior, oraba por las almas que iban a ser salvas en esa campaña. Y él pasaba la noche en oración y dice en este libro que es una especie de diario donde escribe sus experiencias día con día, fechado y todo. Dice que él experimentaba dolores como dolores de parto por las almas que iban a nacer espiritualmente al día siguiente. Y dice que él lloraba y gritaba y gemía en las noches del dolor durante sus periodos de oración, porque él estaba orando por esa gente que iba a ser salva. Y claro, es típico y es recomendable, lo ideal, que todos nosotros tengamos nuestro tiempo devocional con Dios y oramos por muchas cosas, oramos por nosotros, oramos por nuestra familia, oramos por nuestra iglesia, oramos por nuestros pastores, oramos por peticiones que nosotros tenemos personales, oramos por personas a las que Dios nos ha puesto carga. Tenemos un montón de peticiones, pero si nosotros vamos a ministrar, hay que incluir intencionalmente horas de oración para eso en específico. Señor, por favor, háblales. Abre su corazón, rompe la piedra que tienen ahí, dales un corazón de carne, dales arrepentimiento, bautízalos, muéstrales tu palabra, infúndeles fe, no sé, dependiendo del propósito que ustedes tengan en su sermón, el propósito que Dios les haya dado con ese mensaje. Orar intencionalmente que Dios haga algo. Entonces, seamos intencionales, no solamente en el hecho de dedicar horas de estudio al sermón. También hay que dedicarle horas de oración al sermón. Y bueno, como viene aquí también, un buen hábito de un predicador es dedicar suficientes horas de estudio. Hay que ser dedicados, hermanos, a la preparación del mensaje. Yo les tengo que confesar que durante algún tiempo, cuando comencé a dominar la homilética y comencé a entenderle bien y comencé, como dice el hermano Rufino, a ser pro y hacía los sermones rápido, hacía los sermones fácil. Fui negligente durante un tiempo
y me invitaban a predicar, a veces me invitaban a predicar con tiempo y yo hacía el sermón a última hora. A veces, media hora antes de predicarlo, yo hacía el sermón hasta que el Señor me confrontó y el Señor me regañó, me mostró mi negligencia de lo que yo estaba haciendo. Y fue duro para mí, porque pues el Señor me regañó y me arrepentí como uno se arrepiente de un pecado grave. Duele. Y se los quiero compartir para que ustedes tampoco tomen a la ligera el preparar su sermón. No lo hagan a la última hora. No lo hagan el último día. No le dediquen lo mínimo posible a ese sermón. Ya sea que no lo dominen y quieran procrastinar y sean decidiosos y como batallan, no, lo dejan para después y lo dejan para después. O porque ya lo dominan y es muy sencillo para ustedes hacerlo, no lo dejen para el último. Dedíquenle tanto como puedan dedicarle de horas de estudio y horas de oración a su sermón. Esa es una recomendación para tener buenos hábitos a la hora de entregar el mensaje. ¿Por qué? Por ahí les mencioné, alguien me preguntó las primeras clases sobre este nerviosismo, este temor o esta inseguridad a la hora de hablar en público. Hermanos, cuando uno toma el lugar con mucha oración y toma el lugar con mucha preparación, uno no siente el temor de equivocarse. Una, porque sabes que Dios te va a respaldar en lo que vas a hacer y sabes que estás muy preparado para hacer lo que estás por hacer. Entonces, ese nerviosismo se reduce al máximo. Van a tener mucha más seguridad a la hora de predicar si siguen estos hábitos. Otro de los hábitos del buen predicador es no depender de sus notas. Hermanos, nosotros elaboramos notas muy buenas, muy bien estructuradas, muy amplias, pero a la hora de estar en el púlpito, procuren en la medida de lo posible no verlas. Su sermón debe de estar en su memoria. Si acaso a lo mejor revisar alguna cita, decirle a los hermanos que vayamos a tal lugar, a tal cita, si acaso ver las notas para enunciar los puntos principales, pero nada más. Uno no va a leer las ideas de ahí. Uno no va a estar volteando constantemente, volteando constantemente, volteando constantemente. ¿Por qué? Eso da la impresión de no estar bien preparado. Y a veces, hermanos, aunque uno esté bien preparado, uno de los anclajes del lenguaje corporal de una persona que siente inseguridad a la hora de hablar es ver las notas. ¿Por qué? Porque uno siente seguridad. Entonces, y a lo mejor no necesitas ver las notas, pero como sientes inseguridad y al ver las notas sientes mayor seguridad que ver a la gente viéndote, puede ser que ya sea ver las notas constantemente da la impresión, una, o que no nos preparamos bien, o dos, que estamos nerviosos. Entonces, en la medida de lo posible, uno tiene que tener el sermón aquí en la cabeza y depender lo mínimo posible de las notas. A menos, hermanos, hay sermones que son leídos, prácticamente leídos, que están redactados y hay gente que tiene un don excepcional para leer los sermones y que no parezcan leídos. Hay gente que tiene dominada esa técnica de lectura para predicar. Y es una técnica, o sea, es otra forma de hacer sermones mucho más avanzada porque pues ya no solamente es homilética, ya es retórica. Pero eso yo creo lo veremos más adelante, lo verán a lo mejor en Zoom, lo verán a lo mejor en otras materias. Hay presbíteros, hay superintendentes
que predican de esta manera y personalmente a mí me gusta mucho ese estilo de predicación, por el lenguaje que usan, por las expresiones que usan, por lo literario que suena su sermón, su mensaje, y porque no se ve leído. O sea, a pesar de ser leído, el sermón parece predicado, parece hablado. Entonces, a menos de que sea esa clase de sermones, eviten ver sus notas. Ahora bien, otro buen hábito del buen predicador es que sabe utilizar su voz, sabe modular el volumen, sabe tener una muy buena dicción y sabe también modular la velocidad. El volumen, ustedes lo comprenden muy bien, es hablar bajito, así que como que uno está platicando con una persona y progresivamente o explosivamente elevar la voz. Hay que evitar, por ejemplo, yo soy maestro, soy maestro, pero se dice mucho cuando a veces que un maestro predica, se dice que, predicó como maestro. Dicen por ahí, porque predicó siempre al mismo nivel de la voz, predicó como que predicó aburrido. Ahí la maldición de los maestros que dicen que predicamos como maestros, predicó aburrido, porque nunca varió la voz, nunca varió el volumen, nunca varió la velocidad, nunca varió nada. Predicó monótono. Y el evangelista tiene el otro lado del vicio, que es estar gritando constantemente durante todo el sermón. Y así está todo el sermón. Entonces el nivel, mientras que el maestro tiene el nivel de volumen abajo durante todo el sermón y aburre, el evangelista tiene el nivel del volumen alto todo el sermón y aturde. Entonces, lo que nosotros, bueno, el hábito del buen predicador es modular, bajar el volumen cuando es necesario y explotar el volumen para hacer un énfasis en determinado momento. Entonces, uno va modulando el volumen. Ahora, no solamente el volumen, también se modula la velocidad. No sé si se han fijado que hay personas que hablan muy rápido y que constantemente hablan y hablan y hablan y hablan y a veces uno se desespera porque no se callan. Y hay personas, como nuestro señor presidente, que hablan muy lento y desesperan a veces. Entonces, igual, ya sea que uno hable constantemente muy rápido, porque pues así es nuestra forma normal de hablar, o que uno hable lento porque así es nuestra forma normal de hablar, uno no tiene que quedarse en uno de esos dos lados durante toda la predicación. Uno va variando el volumen y también variando la velocidad. Uno puede hacer, y es más, no solamente la velocidad, sino se pueden hacer pausas, como pausas dramáticas. Y esas pausas acentúan inmediatamente lo que se va a decir después. Y es muy importante también la dicción, saber modular la dicción. ¿Qué es la dicción? Es la forma en la que se pronuncian las palabras y suenan las palabras. ¿Cómo tener una buena dicción? Bueno, haciendo ejercicios de gesticulación, así. Moviendo la boca, ejercitando los músculos labiales, los músculos faciales, abriendo muy bien la boca. Los cantantes a la hora de cantar abren mucho la boca para que salga la nota y también para que se escuche mejor. Entonces, nosotros como predicadores también tenemos que pronunciar lo mejor posible las palabras. No hay que arrastrar las letras, no hay que arrastrar la R, la S, no hay que hablar muy atropellado como que nos están persiguiendo, así como entre dientes y de repente que no se entiende lo que decimos. Hay que ser claros a la hora de hablar, que cada palabra que digamos sea una palabra clara que se puede entender. Quizás algunos tengan algún problema de pronunciación con la R, con la S,
bueno, existen ejercicios de dicción. Hay gente que se pone un lápiz y empieza a hablar con el lápiz en la boca para ejercitar la lengua, para ejercitar los músculos y para ir resolviendo esos problemas de lenguaje. Entonces, los hábitos del buen predicador a la hora de entregar su sermón es modular el volumen, modular la velocidad y tener una muy buena dicción de las palabras. Ahora, el buen predicador sabe dominar su lenguaje corporal. Hermanos, no traigo gráficas de las estadísticas, pero les puedo decir que el 80% de nuestro lenguaje es no verbal. Es decir, solamente el 20% de lo que nosotros comunicamos, lo comunicamos con las palabras. Mucho de lo que comunicamos, lo comunicamos con el tono de voz y con el lenguaje corporal. Imagínense que yo diga, estoy bien alegre, estoy bien feliz. No quepo de felicidad, en serio. Y no sé si me van a creer o no, yo no me creo. Pero si yo digo, estoy feliz, pero mi cara se ve triste, no hace sentido. Entonces, el lenguaje corporal, dominar el lenguaje corporal implica comunicar no solamente con nuestras palabras, no solamente con nuestro tono de voz, sino también con lo que dicen nuestros gestos, nuestras manos, nuestro énfasis. Por ejemplo, vicios típicos en el lenguaje corporal es meter la mano a los bolsillos. Hermanos, las manos comunican. Una persona que habla así con las manos abiertas, las palmas, enseñando las palmas, significa a un nivel inconsciente del lenguaje corporal, da a entender que no tienes nada que ocultar. Es por eso también que los policías dicen arriba las manos y el ladrón así levanta las manos. Porque es un lenguaje corporal universal que dice no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder, puedes confiar en mí. Entonces, si yo les digo algo mostrando las palmas de las manos, estoy comunicando confianza, que las personas que me están escuchando definitivamente pueden confiar en mí. Cuestiones como ver hacia el piso, ver hacia el púlpito, dan a comunicar falta de confianza o nerviosismo. Jugar con las llaves en el pantalón, a lo mejor uno está nervioso y está jugando ahí con las llaves o con el celular, denota nerviosismo. Dice, ¿a alguien más se le corta mucho o es solo a mí? Buena pregunta. ¿A alguien más se le corta, hermanos? A mí no. Está fluido. Ah, perfecto. Perfecto, hermanos. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, hay predicadores que se mueven de un lugar a otro, o sea, de un extremo al otro, de un extremo al otro. Y eso marea a la congregación a veces. Está bien no quedarse en el mismo lugar todo el tiempo, está bien de repente caminar 2, 3 pasos hacia la derecha, voltear a ver ese sector del auditorio, caminar de regreso otros 2, 3 pasos a la izquierda y voltear a ver al auditorio. Eso hace que cada una de las personas se sienta observado. Es muy importante, y esto es muy importante, hermanos. Les voy a decir por qué. Hay manuales de oratoria, ya no manuales de homilética, manuales de oratoria, seculares y cristianos. Algunos dicen que es malo mirar a los ojos, que uno mire a un punto en el infinito, a la puerta, y que parezca que la congregación que le estamos mirando, pero no. Hay otros manuales
que la experiencia me ha confirmado que es mejor también ver a los ojos a las personas, porque lo que estás diciendo se transmite. Uno siente que se lo están diciendo a ellos. Oh, me lo está diciendo a mí. Algo me conoce. El predicador sabe mi vida. Yo no se la dije. Siente la persona que se lo estás diciendo a ella. Es muy importante ver a los ojos. Ahora, es algo complicado si uno no está acostumbrado ver a los ojos de las personas. Al principio, yo perdí el hilo de lo que estaba diciendo porque estaba muy preocupado tratando de verlos. Es común, es complicado, se necesita práctica, se necesita experiencia. Y hay veces, hay ocasiones que ver a los ojos a una persona también te puede hacer sentir nervioso, porque cuando tú ves a los ojos a una persona en un auditorio de, no sé, 20, 30, 40 personas, y ves a cada uno a los ojos, te vas a dar cuenta que todos también te están viendo a ti. Entonces eso también puede generar nerviosismo en el predicador. Entonces, si no has dominado del todo esa confianza, ese nerviosismo, pues primero trabaja en esa confianza antes de sentirte mirado por todos. Y intenta poco a poco ver a los ojos. O a veces es bueno ver a la frente. La persona siente que lo estás viendo a los ojos, pero tú, para no distraerte y para no sentirte observado, miras la frente, o miras la banca, o miras algo que esté ahí cerca. Pero es importante ver a los ojos. ¿Por qué? Porque ver directamente a los ojos comunica mucho, comunica demasiado. Uno siente que la confianza es máxima cuando ves a los ojos a una persona. Y las cosas que estás diciendo se reciben al 100%. Entonces, es muy importante, en el caso de los varones, no estar jugando con la corbata, no estar moviéndose, porque también tiene que ver con, puede dar la impresión de nerviosismo. Hermanos, el tema del lenguaje corporal es extensísimo. Podríamos dar 2 semanas de clases sobre el lenguaje corporal. Hay libros, hay conferencias, hay programas en YouTube donde enseñan lenguaje corporal para oratoria, bueno, para predicación no he visto, pero para discursos en público pueden investigar ustedes muy aparte, aprender poco a poco del tema. Esto es algo que uno aprende sobre la marcha. Y les voy a decir algo, hermanos. La clase de homilética empieza cuando termine la clase. Entonces, terminando la clase, hermanos, y ustedes van a empezar a hacer sermones, van a empezar a salir a predicar, van a empezar a predicar, y ahí cuando hagan su sermón, ahí va a empezar la clase de homilética. Entonces, cuando ustedes ya queden solos, ahí va a continuar la clase. Entonces, procuren tener este deseo constante de estar aprendiendo las poses, aprendiendo los gestos, aprendiendo qué cosas no debo hacer, qué cosas sí debo hacer, el pararse de esta manera, el pararse de esta otra, comunica. Entonces, es muy importante aprender esto del lenguaje corporal. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Como comentario también, hermanos, muchas veces algunos sentimos o sienten seguridad en decir, al pararse y decir, hermano, discúlpeme, pero estoy bien nervioso. O decirle algo así, ¿verdad? Porque, pero eso da inseguridad también a los oyentes. A lo mejor a nosotros nos da seguridad decir, ya saben que no, que estoy nervioso, pero a los oyentes les da inseguridad. De decir, no, pues el hermano, no sé, están en expectativa a ver si se equivoca porque está nervioso. Ajá. Y otro punto, en una ocasión escuché que nunca se debe de llorar cuando se está exponiendo un mensaje. ¿Es correcto eso o...?
Depende, hermana, depende. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa última referencia. Yo creo que hay un punto en la predicación en la que la palabra te toma y expresar eso, expresar esa pasión, no llorar así como Magdalena, decir, ay, ay, pobre mí, sino sentir ese celo. Algunos de los predicadores que más admiro los he visto llorar en el púlpito, pero es un llanto de celo, de decir, por ejemplo, hay una predicación de David Wilkerson donde habla de la predicación de la prosperidad y dice que él fue a predicar a una iglesia y en la primera banca había gente en silla de ruedas, había adictos, había gente espiritualmente muy necesitada y esa era una iglesia que pues típicamente hablaban de la prosperidad y así, y le entró un celo y habló durísimo en contra de la prosperidad porque dice, ¿cómo puede ser que estas almas que necesitan palabra de Dios se les hable de dinero? Y entonces brota ese celo y ese llanto, se cristalizan los ojos y se ve la pasión. Yo estoy a favor de esa clase de llanto. Ahora, es muy diferente de proyectarlos. No sé cuántos aquí haya psicólogos en la clase. ¿Quién ha estudiado psicología o es psicólogo o es licenciado en salud mental? ¿Loqueros no hay aquí? Bueno, sí me ha tocado darle clases a psicólogos. Porque ellos ya saben lo que es el mecanismo de proyección. Hay veces que nosotros proyectamos en la predicación cosas que no necesariamente son ni de la congregación ni de Dios, sino que somos nosotros mismos. A lo mejor nosotros estamos hablando hablando del matrimonio, perdón, o hablando de, no sé, de algo muy, muy puntual y recordamos algo que nos pasó a nosotros, recordamos una situación que nosotros vivimos muy dura, a lo mejor recordamos el cáncer de alguna de nuestra familia, recordamos la muerte de tal familiar, recordamos la vez que nos traicionó tal pareja, etcétera, y entonces brota un llanto emocional. Y ese llanto emocional evita que podamos articular bien el mensaje. No solamente evita que podamos articular bien el mensaje, sino que también proyectamos eso a la congregación y la congregación se da cuenta de esa vulnerabilidad que nosotros tenemos. Entonces, yo no soy muy partidario de expresar en el púlpito todas nuestras emociones así de grado de llegar al llanto, pero yo los exhortaría, hermanos. A mí me gustaría que todos nosotros lloráramos de celo a la hora de predicar. A la hora de predicar de evangelismo, llorar de celo de que no estamos predicando lo suficiente como cristianos. Llorar de celo cuando predicamos de pecado porque hay demasiado pecado en la iglesia del Señor y eso no lo podemos permitir. Llorar de celo cuando predicamos de la santidad, de la oración, de la comunión, porque pudiendo estar cerca de Cristo nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo en cosas vanas, en redes sociales, en Facebook, en muchas cosas y estamos mal. Entonces, yo soy muy partidario de expresar ese celo, porque ese celo no es nuestro, ese celo es impuesto por Dios. Cuando David se entera de que hay un filisteo blasfemando el nombre de Jehová de los ejércitos y blasfemando el nombre de Dios, que dice, ¿quién es este filisteo que se atreve a blasfemar al Dios de los escuadrones de Israel?
y le da un celo y dice, yo lo mataré, yo le cortaré la cabeza. Esa clase de celo no deberíamos nosotros tener a la hora de predicar. Y la deberíamos de tener también para predicar las cosas que tienen que ser predicadas en los lugares en los que lo que tenemos que predicar no quiere ser escuchado. A lo mejor no quieren escuchar de pecado, pero Dios puso eso en nuestro corazón y nosotros vamos a hablar de pecado porque sabemos qué es lo que Dios tiene que decirles. Y ahí vamos a tocar fibras incómodas y a lo mejor no nos vuelven a invitar y a lo mejor no le vamos a caer bien a las personas, pero nosotros no estamos para caerles bien a las personas, estamos para cumplir la voluntad de Dios en lo que decimos. La predicación tiene un tinte profético y los profetas le hablaban a los reyes sus verdades. Los profetas no temían perder la cabeza como Juan el Bautista. Los profetas decían, así dice Jehová en cuya presencia estoy, a los reyes y a quien fuera. Entonces nosotros como predicadores debemos de estar llenos de ese celo para decir lo que tenemos que decir. Y si nos conmueve a tal grado lo que estamos diciendo por causa de la presencia del Señor, totalmente de acuerdo con expresarlo en el púlpito. Que repito, es muy diferente de nosotros al estar predicando acordarnos de algo que nosotros vivimos y llorar de sentimiento nuestro y que nos gane la tristeza y que nos gane el llanto, es muy diferente. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, hermanos? ¿No, nadie? Continuamos entonces. Vamos a hablar de lo que se debe evitar en el púlpito. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar ser repetitivos, hermanos. Hay veces que, sobre todo si no preparamos bien nuestras notas, decimos lo mismo una y otra vez, no intencionalmente, porque hay veces que uno prepara el sermón para repetir una misma idea intencionalmente. Esto de ser repetitivo es sin intención. Uno no se da cuenta y dice lo mismo, como merolico. Evitar tomar el nombre de Dios en vano. Esto es muy importante y sobre todo a la hora de ministrar. El decir, el Señor dice y hablar en nombre de Dios y que Dios no haya hablado es algo muy delicado. O decir, Dios me está mostrando en este momento a alguien que padece esto. Si Dios te lo muestra y Dios quiere hacer algo, adelante, no hay ningún problema. Pero decir esa clase de cosas sin que verdaderamente Dios sea el que está detrás de eso, es algo a lo que debemos de tener mucho temor y no tomar el nombre de Dios en vano con estas cosas. Evitar hacer promesas en el nombre del Señor si Él no le ha hablado igualmente. O sea, no decirle a la gente, Dios me dice que mañana o que pasado mañana o que Dios tiene tal plan contigo. Si Dios no te lo ha dicho, no lo digas. Es una de las reprensiones más fuertes que Dios hace a los profetas en Ezequiel capítulo 22, donde dice, y hablaban diciendo, así dice Jehová, y Jehová no había hablado. Es algo en lo que tenemos que tener mucho temor de Dios. Evitar vulgaridad al hablar, hermanos. Procuren no utilizar palabras antisonantes, palabras vulgares, palabras que se pueden prestar a una mala interpretación, usar expresiones impropias. Sobre todo, en la predicación con jóvenes suele prestarse más para a lo mejor decir, yo he escuchado muchos predicadores que dicen estúpido, que dicen idiota en la predicación o utilizan esa clase de palabras fuertes. Quizás si hay algún lugar de la predicación evangélica en la que podríamos ser un poquito permisivos con eso,
sería cuando nuestro auditorio es absolutamente jóvenes. Pero ni así deberíamos confiarnos, ¿eh? Ni así deberíamos de tomar a la ligera el lenguaje que nosotros utilizamos. Hay que ser cuidadosos con eso. Evitar el uso excesivo del humor. Hermanos, hay predicadores que parecen comediantes, que parecen estandoperos, que parecen cuentachistes. Y uno sale de la predicación de muy buen humor, pero sin haber sido tocado por el Señor. Entonces, yo soy partidario de decir que la predicación es de las cosas más importantes que existen. Y no debería ser diluida esa importancia entre chistes, bromas y cosas por el estilo. Les tengo que decir, si hay un lugar en la predicación en la que caben los chistes, las bromas y los comentarios chuscos, es en la introducción. En el único momento en el que pueden caber es en la introducción. Quizás, si tu sermón es un sermón analítico y está muy denso y está muy aburrido, puedes meter algún comentario simpático en el punto 2 o 3, no sé, 1 o 2, y no más. Evitar el humor a toda costa en la conclusión. En la conclusión no metan nada humorístico, porque acuérdense que la predicación va increciendo, va de menos a más, y uno va cultivando esa atmósfera de entrega, esa atmósfera de espiritualidad, esa atmósfera de decir, ya quiero pasar al altar, ya quiero que el hermano termine para ir al altar y orar. Entonces uno no puede romper o interrumpir esa atmósfera que se está generando por meter un chiste. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el uso del humor a la hora de la predicación. Hay que evitar moverse de un lugar a otro, estar de aquí para allá, y de allá para acá, de aquí para allá, y de allá para acá. Predicadores que se mueven mucho. Hay que evitarlo. Se puede uno mover, y se puede mover, pero mover con intención. Todo lo que se haga tiene que ser intencional. O sea, no me muevo sin darme cuenta, sino me muevo intencionalmente con un propósito. Me muevo hacia allá para ver a los ojos a aquel sector del auditorio. Me muevo para acá para ver a los ojos a tal sector del auditorio. Me bajo del escenario para poder ver de cerca a los hermanos de atrás del auditorio. Entonces, todos los movimientos que nosotros hagamos en el púlpito, en el escenario, es intencional y con propósito. Debemos evitar anclarnos a una sola persona o a una zona del auditorio. Hay veces, sobre todo quienes están casados o quienes tienen familia en la iglesia, que a la hora de estar predicando se acuerdan de lo que dijo el hermano Arturo y se acuerdan que no hay que estar viendo las notas. Y no ven las notas, pero se le quedan viendo a una sola persona. Se le quedan viendo a su papá, porque pues es al que más confianza le tienen y se sienten cómodos viéndolo y prácticamente le predican a él. Entonces hay que evitar anclarse a una persona. A veces, y hay que agarrar conciencia porque muchas veces no nos damos cuenta de esto. Hay veces que nos anclamos a una persona que nos da mucha confianza. Puede ser un muy buen amigo, puede ser la pareja, puede ser el esposo, puede ser un familiar. Y a veces uno ancla la mirada y él cumple la función que cumplirían las notas. Y uno, por no ver las notas, ancla la mirada de esa persona y le predica únicamente a una persona. Y eso hay que evitarlo, hay que mover la mirada. Si no miras a los ojos, aunque sea pasea la mirada por el auditorio. Esto es muy importante, hermanos, hay que evitar llegar tarde. No lleguen tarde. Si los invitan a una predicación, a un servicio, lleguen a tiempo. Es más, lleguen antes. Lleguen antes, saluden a la gente, saluden al pastor, saluden a los hermanos que los invitaron, saluden a toda la congregación, hermanos. Hay muchos, creo que esto no lo puse aquí, pero lo tengo que decir porque luego si no se me olvida. Saluden a todos. Saluden a los hermanos, saluden a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, saluden a los pastores. Si termina el culto, hermanos, si termina el culto
y ya le dieron su ofrenda. Quédense a convivir, quédense a una tostada y a un talento que hagan, platiquen con los hermanos, convivan, conozcan a toda la congregación, sean amigables. Muchas veces la gente nos pregunta cosas después de la predicación o nos pide oración por determinadas cosas después de la predicación. Y si nuestro propósito, hermanos, es ir a bendecir a la gente, nosotros no podemos negarles esas cosas. Nosotros no podemos simplemente ir de rockstars y decir, yo soy el predicador, ya me dieron la ofrenda, ya me voy. No, no, no. Procuren convivir con las personas lo más que puedan. Y se los dice alguien que es sumamente ermitaño, hermanos. Yo soy feliz encerrado en mi cuarto. Pero y para mí se me complica mucho hablar con las personas, se me complica mucho convivir con nueva gente que no conozco. No soy una persona simpática, soy una persona que a primera vista caigo gordo, pero hago el esfuerzo intencional porque la gente quiere convivir muchas veces con el hermano, con la hermana que va a compartir y nosotros tenemos que ser amables con ellos y tenemos que darles lo mejor que podamos. Si piden oración, orar por ellos. Si piden algún consejo, aconsejarles. Y platicar con el hermano, con el pastor, con los pastores y convivir y hacer amistad. No solamente te ganaste digamos que una invitación a predicar, te ganaste un amigo en el ministerio, te ganaste una persona a la que puedes hablarle si necesitas ayuda, si necesitas consejo, si necesitas oración. Le puedo hablar a mi amigo, al pastor tal, al hermano tal, hermano, estoy pasando por esto, ayúdeme a orar, ¿qué opina usted? Y se ganan amistades dentro del ministerio. Necesitamos más amigos que nos empujen en el ministerio. Entonces uno tiene que procurar esa clase de cosas. Evite estar excusándose por negligencias o inseguridades. Eso es lo que decía nuestra hermana Sol. Decir, discúlpenme hermanos, no venía preparado para la predicación. No digan eso, hermanos. Si les dijeron de último minuto, no digan eso. Porque imagínense que faltó el evangelista y me dicen a mí de último momento y yo a lo mejor pues no venía preparado. No venía preparado. Pero bueno, algo que ya aprendimos es que uno tiene siempre que estar preparado y uno tiene ya muchos sermones en su semillero de sermones y uno siempre está preparado. Pero si por alguna razón no estás preparado, si tú dices, perdón, hermanos, no venía preparado, estás echando de cabeza a los líderes o a los pastores de que ellos no prepararon bien, no organizaron el servicio de ese día. De que pues, estás dejando en mal a quien organizó el evento, a quien organizó el culto y debes evitar procurar eso. Pues, guárdatelo. Si no estás preparado, guárdatelo. A veces, créanme, hermanos, a veces la gente ni se da cuenta. No se da cuenta de esas cosas. Entonces no lo digan. No digan cosas como, ay, perdón, hermanos, es que no estaba preparado. O como decía la hermana Sori, ay, híjole, hermanos, discúlpenme, es que estoy muy nervioso. Eviten esa clase de cosas. No se disculpen por sus inseguridades o por sus posibles torpezas o negligencias. Simplemente prediquen y ya. Eviten hablar mucho cuando estén en la banca. Esto es muy importante, sobre todo en su iglesia local. También cuando van de visitantes. A la hora de la alabanza, hermanos, a la hora de la alabanza a veces llegamos en modo predicador fresa y nosotros nos sentamos y todos están cantando y adorando y uno sentado en el celular. Eviten esa clase de cosas. No. Uno métase a la alabanza y en la adoración, igual que todos. Somos de los mismos. Entonces, a veces también está la alabanza, está la adoración y a lo mejor vamos acompañados con algún amigo,
y a lo mejor platicamos de que, oye, ¿sí viste el hermano tal, no sé qué? Y platicamos de algo, qué padre está la guitarra de los hermanos. Y empezamos a platicar cuando todo el mundo está adorando. Entonces, es una falta de respeto. Uno debe de procurar evitar a toda costa el estar platique y platique o distraído en los momentos en los que no está en el púlpito, porque cuando uno toma el púlpito, uno espera que la gente le ponga atención. Entonces, si uno es irrespetuoso y no pone atención cuando le toca estar en la banca, eso habla muy mal del predicador. Y en nuestra iglesia, hermanos, porque muy seguramente van a predicar en sus propias iglesias en determinado momento, en sus iglesias, cuando no prediquen ustedes, hermanos, sean buenos oyentes, sean oyentes respetuosos, oyentes que no están en la banca, en el celular, oyentes que no se salen a cada rato de la iglesia, oyentes que no están yendo y viniendo al baño cada rato, oyentes que no están platique y platique. ¿Por qué? Porque alguien está predicando en ese momento. Tú como oyente debes de ser respetuoso, porque en algún momento a ti te va a tocar predicar en tu iglesia. Y en ese momento uno va a esperar de la congregación la atención. Entonces, necesitamos ser respetuosos en ese sentido. Evite faltas de ética ministerial, hermanos. Como dice el libro de Eclesiastés, una mosca en el perfume echa a perder el olor en el perfume del perfumista. Un error ético en su ministerio, una falta moral, un escándalo, puede hacer que la gente ya no valore la predicación de la misma manera, si viene de sus labios. La gente sí olvida con el tiempo, pero es muy difícil. Es muy difícil levantarse de una caída de ética ministerial. Si llega el escándalo de que se robaron algo, de que tal muchacha salió embarazada, de que se enteraron de que pasó algo escandaloso, esa clase de cosas manchan el ministerio y la gente deja de ser receptiva a la predicación que nosotros hagamos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la ética ministerial. Evite la mediocridad ministerial. Hermanos, esto se los tengo que decir, no den el mínimo, nunca, nunca, nunca den el mínimo. Nunca estudien lo suficiente, estudien más. Nunca oren lo suficiente, oren más. Hagan siempre más de lo que se espera de ustedes. La gente va a estar muy agradecida, la gente va a ver la disposición de servir, la gente va a ver el talento, la gente va a estar llena por las cosas que nosotros estamos haciendo. Hermano, si tú estudias poquito, solamente para salir del paso en esa predicación, lo que tú estás haciendo es estás estorbando tu ministerio. Porque en algún momento te van a invitar a alguna conferencia más grande y tú vas a estar acostumbrado a no estudiar lo suficiente. Y quizás ese evento era importante, era importante para tu ministerio, para que Dios te llevara a otros lugares, a otras partes. Y tú fuiste negligente y lo hiciste mal, y la gente no recibió lo que tenía que recibir. En primer lugar, quedas mal delante de Dios, quedas mal delante de la gente y tu ministerio se ve truncado. No creces todo lo que podías crecer. Entonces, eviten dar lo mínimo en las cosas que hagan. Siempre den el 110%, el 120%. ¿Qué más? Eviten posiciones corporales incorrectas. Esto pues es lenguaje corporal. Los tics, el utilizar constantemente muletillas al hablar, los tics en los ojos, tics en la cabeza, a lo mejor en las manos, jugar con las llaves, jugar con la corbata, movimientos corporales que muestran inseguridad. Hermanos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento?
Maestro, pues me parece bastante interesante lo que nos está diciendo, ¿verdad? Acerca de lo que hay que cuidar en nuestra vida como predicadores. Eh, eh, Solamente tengo alguna duda, nuevamente con el sermón que vamos a predicar. Sí. ¿Hay alguno de estas características que usted nos esté exigiendo precisamente, como por ejemplo, el que podemos predicar sentados o quiere que sea de pie o algo así? No tiene que ser sentados o de pie, eso me trae sin cuidado. Pero mira, si quieres, viene una rúbrica, voy a ver si se las puedo compartir. Bueno, déjame primero la ubico, pero está en sus documentos de clase. En el apartado, déjenme, se los comparto. Aquí están. En el apartado de rúbrica de examen. Aquí viene un documento donde les digo qué es lo que les voy a revisar en la entrega del sermón. Este sermón homilético es una extensión entre 5 y 15 minutos. La calificación de este examen será el promedio de la calificación obtenida en la revisión de su sermón escrito y la calificación de su exposición oral, dando como resultado el correspondiente al 20% de su calificación final. El sermón escrito, la calificación de aquí va a ser la calificación que les pongo en Classroom, del sermón que me dijeron, voy a predicar. Se los voy a revisar tantas veces como sea posible hasta que tengan una calificación aprobatoria. Esa va a ser la calificación de aquí. Ahora, la calificación de la entrega del sermón, voy a calificar que enuncien la oración de transición, porque se tiene que decir la oración de transición en todos los sermones, en que se anuncie cada punto principal, por decir, uno de los aspectos de la oración de poder es tal. El segundo de los aspectos es, ya hablamos de las divisiones principales, la palabra clave y cómo se tienen que enunciar. Eso también se los voy a calificar, que enuncien sus palabras clave. Les voy a calificar que la introducción no dure más de 15% del tiempo. Si van a predicar 15 minutos, su introducción debe durar 2 minutos, 3 minutos a lo mucho. Pero si se pasan de 15% del tiempo, pues es una introducción seguramente aburrida, seguramente larga, seguramente que no cumple con el propósito que debería cumplir una introducción. Entonces, el tiempo de duración se lo voy a calificar. El que no dependan de sus notas durante la predicación. Yo ya revisé su sermón de cabo a rabo, lo revisé muchas veces y ustedes seguramente también lo revisaron. Entonces, lo único que voy a ver es que hayan predicado su sermón sin necesidad de ver las notas. Voy a evaluar que hayan variado el volumen y el ritmo de la voz, que hayan hecho énfasis, pausas, que hayan variado su volumen, su velocidad y su lenguaje corporal, que no se vean nerviosos. Si se ven nerviosos, pues aquí van a tener una baja calificación en cuanto al lenguaje corporal. Eso es lo que voy a estar calificando en su entrega final. Entonces, tiene que durar 15 minutos el sermón. ¿Mande? Tiene que durar 15 minutos. De preferencia, hermanos. Si hacen un sermón de 2 horas, hermanos, pues voy a tener que ver las 2 horas. Entonces, como son casi 18, 19 alumnos, pues imagínense, 38 horas viendo sermones, porque los voy a revisar así como reviso sus sermones escritos, entonces los voy a ver todos, no crean que voy a ver un tantito y ya no, los voy a ver todos. Si hacen 10, 15 minutos, a mí me facilitan mucho más la vida, porque pues voy a alcanzar a verlos todos sin usar demasiado tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, comentario? De lo que vimos, de lo que hemos visto en la clase. Bueno. Entonces, como sorpresa final, hermanos, en esta ocasión ya me lo terminamos la clase del día de hoy. Hoy no andamos a las prisas, gracias a Dios, pero les traigo un bonus track, una sorpresita, algo que les voy a compartir. Espero que puedan
Déjenme. Miren, para que se vayan preparando. Yo cada clase, así como les mandé un formulario antes de la materia, les voy a mandar un formulario después de la materia en el cual saquen todas sus frustraciones y me digan, hermano, no me gustó su clase por esto y por lo otro. Le hubiera metido más injundia, más humor, más chistes, no sé. Ahí ustedes me pueden hacer las críticas constructivas que ustedes quieran, con el propósito de mejorar la materia para las siguientes generaciones. Entonces, la clase pasada que di homilética, una alumna me comentó que a ella le hubiera gustado ver más, examinar a predicadores y esas cosas que dijimos en clase de que hay que pararse así, hay que hablar así, hay que hacer énfasis acá, verlas en un ejemplo de un predicador. Entonces ahorita es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar algunos mensajes, no todas las predicaciones, algunos minutos de algunos predicadores y de algunos oradores que no necesariamente son predicadores, para analizar cómo predican, cómo hablan, qué cosas nos podemos robar de ellos que lo hacen excelentemente bien. Entonces, a eso nos vamos a dedicar en los siguientes 15 minutos y seguramente vamos a salir un poquito más temprano. El primer predicador que vamos a analizar el día de hoy, hermanos, espero no haya complicaciones con el audio. Déjenme ver que les pueda compartir el audio. Share sound, aquí está. Es el último mensaje del Dr. Martin Luther King Jr. Él fue pastor bautista y peleó por los derechos civiles de los afroamericanos durante una época muy difícil en los Estados Unidos. Este es el último sermón, es el sermón que predica un día antes de que lo asesinen. Vienen subtítulos en español, pero me gustaría que observáramos y que escucháramos la forma en la que articula sus palabras, el volumen que tiene y el ritmo que tiene de voz. Es más, este sermón hasta me lo sé de memoria. Soy admirador de la forma de predicar del Dr. Martin Luther King. Que dice, I don't have fear to any man or any people, because mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Hace unos énfasis extraordinarios. Miren. All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in China or even Russia or any totalitarian country, maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live
a long life, longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Ok. Comentarios. ¿Qué vieron en este mensaje que dijeron, wow, aprendí de él esto? Cambio de tono de voz fue también más importante ahí lo que vi. ¿Cómo, hermano Alejandro? La manera en que expresa sus palabras son muy firmes, pero también tiene el tono de voz que cambia en cierta manera, que llega a un clímax y en ese momento es donde explota. Explota, exactamente. Dice el hermano Sadok, aprendí que debo aprender inglés. Hay muchas cosas que aprender, hermanos. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Entre más sepamos, mejores recursos tenemos acceso. Así es, hermano Alejandro. Hay un momento en el que explota. Se dieron cuenta que sus ojos estaban cristalizados. Que en los ojos se veía que estaba sintiendo realmente lo que estaba diciendo. No sé si observaron que en algún momento se le ven los ojos y se le ven cristalinos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser sincero. O sea, lo que estamos diciendo, con todo el punch, con todo el fuego, no podemos sentir eso si nosotros no creemos totalmente lo que estamos diciendo. Tenemos que estar convencidos de lo que decimos para poder llegar a ese nivel de fusionarnos con el mensaje que estamos predicando. ¿Alguien más vio aquí algo digno de comentar, de decir, wow, yo aprendí esto? A mí me gustó que habló con autoridad. Exacto. La verdad, o sea, bueno, a mí me gusta el predicador Juan Carlos Cardigan, creo. O sea, por eso, por la intensidad y la pasión que tiene. Amén. Me llamó mucho la atención. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermano José. Lo que me impresiona que en esos momentos como que son tomados con el Espíritu Santo que ni cuenta se dan de lo que escribieron en sus notas. Exacto. ¿Verdad? Exacto, hermano José. Totalmente de acuerdo. El Espíritu Santo toma el lugar. Incluso durante la preparación del sermón, toma lugar para la preparación y también toma lugar para la exposición. Y precisamente es la presencia del Espíritu Santo la que hace que alguien como nosotros, que somos unos donadies, hablen como quien tiene autoridad, como Jesús. Entonces, a mí también me llama mucho la atención lo que menciona la hermana Selene. Habla como alguien que tiene autoridad. Y nosotros, miren, hermanos, la verdad, les soy muy sincero, yo no soy el mejor predicador. Pero lo que sí les puedo decir es que hay muchos excelentes y extraordinarios predicadores de los cuales podemos aprender. Y podemos ser observadores, podemos aprender de nuestros pastores, podemos aprender de nuestros maestros, podemos aprender cuando hay algún congreso, de los congresos que invitan a predicadores de fuera, predicadores extraordinarios. No solamente nos quedemos con el mensaje, también veamos cómo predican. Por ejemplo, yo digo que yo soy doblemente alumno. ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a ingresar al segundo seminario de ISUM
en junio y voy a llevar la materia de hermenéutica avanzada y no solamente voy a aprender del maestro hermenéutica avanzada. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ver cómo da clase. Porque yo doy clase. Entonces, algo puedo aprenderle, no de la materia en sí, que también voy a aprender. Voy a aprenderle de la forma de dar clase. Y la próxima vez que dé clase después del seminario, voy a dar clases distintas, diferentes, nutridas con cosas que aprendí de otros maestros. Entonces, a partir de ahora, hermanos, tengamos la mente de que somos doblemente alumnos. Vamos a aprender de lo que nos están diciendo, pero también vamos a aprender de la forma en la que lo están diciendo. Y llévense esto, hermanos. ¿Alguien tiene otra cosa que haya visto que dijera, wow, me lo robo, me voy a robar esto para mi forma de predicar? Yo, hermano, quiero comentar. ¿Sí? También el hecho de que no se dejó llevar por la euforia del público, sino que la gente seguía gritando y él hablaba pausado y la gente se calmaba, ¿verdad? O sea, él pudo haber aprovechado que la gente ya estaba así con esa euforia, ¿verdad? Y él seguir entonces de esa manera, pero él siguió su mensaje y calmaba a la gente. Amén. Excelente, hermana Diana. Muchas gracias. Me encantan estos ejercicios. La primera vez que lo hago en una clase de homilética, pero me está gustando mucho, porque ustedes están viendo cosas que yo no vi. Y es cierto. O sea, la gente está eufórica. ¿Y qué hace él? Él hace muchas pausas. Pausas. Y a veces nosotros, o el ego de decir, amén, Cristo vive, y todos, amén, gloria a Dios. Y a lo mejor se mete el bichito del ego y dice, qué buen predicador soy. Y empezamos, alábele que él vive. Y nos robamos cosas de Gigi Ávila y empezamos porque vimos que la gente se prendió, que la gente se emocionó y queremos emocionarlos más porque así nos sentimos los mejores predicadores que existen. Y no necesariamente eso es así, sino nosotros, como lo hizo el hermano Luther King, es decir, yo voy a decir este mensaje y lo voy a decir como lo tengo que decir, como el Señor me dice que lo diga. Y si los hermanos lo quieren escuchar emocionados, amén. Y si los hermanos se tienen que calmar para escucharlo, amén. Pero este sermón lo voy a decir como se tiene que decir. Entonces, es algo que también que podemos aprender. ¿Alguien más vio otra cosa? Bueno, yo noté sencillez, Ajá. porque hay mucha gente que no es así. Sí. Sí, a mí, bueno, es lo que yo noté, sí, la humildad más que nada, ¿no? Y pues teniendo el respaldo de Dios, claro estaba. Amén. Gracias, Elene. Sí, así es. Habla con sencillez. No domino mucho el inglés, pero no utiliza palabras complicadas. No utiliza figuras retóricas difíciles. Habla fácilmente, habla sencillo. Y también se nota en su lenguaje corporal que él, a pesar de que en ese momento él es el líder del movimiento negro, todos están viéndolo a él. Todos hacen lo que él diga. Él no está ahí, al menos yo así lo noté en su forma de hablar y en su lenguaje corporal, como dice Selene, de decir, yo soy el mero mero, sino yo soy el portador de este mensaje. Y incluso en su mensaje dice, quizás yo no alcance a entrar a la tierra prometida con ustedes, pero al menos alcanzo a ver desde la cima de la montaña esa tierra prometida. Él obviamente se refería por tierra prometida a ese momento en el que los negros ya no van a ser oprimidos. Pero muy bien, muchas gracias, hermana Selene. Algo, no sé si lo notaron, quizás no era tan obvio, pero hay cierta musicalidad. Voltea a ver a todo el auditorio, sí, es cierto. Gracias, Lizeth, los ve a todos. Voltea para un lado, voltea para el otro. Y hay cierta musicalidad en lo que dice. Hay cierto ritmo. I've been to the promised land.
I don't have fear to any man or any people, because my eyes have seen the glory. Maestro, ¿Sí? yo creo que también lo respalda y una buena preparación, ¿no? Pues del mensaje, ¿va? Y más que nada lo respalda el Espíritu Santo, ¿no? A como se ve el hermano, como lo predica, como lo expone ante el público, pauseado y con autoridad, o sea, una buena preparación y un buen respaldo, obvio, del Espíritu Santo. Amén. Es correcto, hermano Picón. Así es. Totalmente. Hay autoridad, hay respaldo del Espíritu Santo. Pero no sé si notaron la musicalidad. En esa variación del ritmo, porque uno puede variar el ritmo, uno puede hablar muy rápido, hacer pausas y hablar más lento, pero él utiliza esas pausas y ese ritmo para hablar musicalmente. Hace que suene hipnotizante lo que está diciendo. Hay muchos, la mayoría de los predicadores o de los oradores muy famosos tienen este toque de musicalidad. Entonces, no sé si alguien tiene algún otro comentario. Yo creo que vamos a ver mañana otros ejemplos. Vamos a ver también mañana un poquito del carácter el carácter moral del predicador, que es parte del plan de curso. Y vamos a continuar viendo algunos ejemplos de predicadores como lo hicimos hoy.